Familia, baluarte de libertad. Creo que es bueno que reflexionemos sobre experiencias. Comienzo por haceros caer en cuenta la gran crisis de desvinculación que existe en este momento en nuestra cultura. Hay una gran crisis de desvinculación. La cultura actual se caracteriza por aislarnos. Yo me suelo acordar mucho de una imagen que le leía a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, cuando él describe cómo el tentador, como el demonio, lleva a cabo, ¿no?, su estrategia de apartarnos de Dios, él pone una imagen que me parece que es muy gráfica. Dice: a modo como una fiera ataca la manada, la espanta, y una vez que ha espantado la manada, va buscando que alguno se quede descolgado. Y cuando encuentra que alguien se ha descolgado, ya se olvida de la manada y va por él, aquel que se haya descolgado. Y dice, y además, una vez que le atrapa, que le rodea, ¿no?, y las fieras rodean a quien se ha descolgado, dice San Juan Crisóstomo, y le agarra por el cuello para que no pueda pedir ayuda a la manada. Dice, un poco de imaginación tiene, ¿no?, pero me parece maravillosa la imagen. Sí, yo creo que existe en este momento en nuestra cultura una crisis, una tentación de desvinculación. El hombre desvinculado es mucho más vulnerable a todas las tentaciones. Para empezar, el hombre, en nuestra cultura actual existe una no identificación con las instituciones. Es propio de nuestra cultura el que a las instituciones, solo por el hecho de ser instituciones, resulten antipáticas. Nadie quiere pertenecer a una institución. Yo voy por libre, en principio, esa especie de alergia, ¿no?, a la institución nos hace mucho más vulnerables. Obviamente eso ha sido también uno de los factores culturales por los que el hombre prefiere más una cierta espiritualidad, pero no una religión, porque una religión me religa. Una religión me está enseñando un camino, mientras que una espiritualidad es algo mucho más difuso. Una espiritualidad no deja de ser sino una búsqueda de unos valores, pero de una manera en la que en el fondo los busco según mi manera, según mi criterio. En el fondo es una búsqueda de mí mismo, en una apertura. Quizás nuestra cultura se ha desligado, ¿no?, de la religiosidad precisamente desde esta crisis de desvinculación. En teoría somos muy solidarios, porque esto es curioso, somos muy solidarios, está bien visto ser solidario, pero es más bien una solidaridad teórica. Está bien visto ser solidario, pero luego la realidad es que vivimos muy aislados, ¿no? Como aquello que decía en una ocasión, uno de esos chistes de Mafalda, ¿no?, que decía: yo amo la humanidad, lo que me fastidia es la gente. Algo así. Amamos la humanidad, pero me fastidia la gente que está alrededor. A ver, que tenemos una solidaridad absolutamente teórica, porque luego no aguantamos nada, al prójimo. Toda esta cultura ha ido creando, se ha traducido también en que la familia cada vez es una familia con unos lazos menos fuertes, más desvinculados. A veces la propia familia se ha ido convirtiendo en un lugar, digamos, de refugio, de autocomplacencia. Y poco a poco, digamos, hemos ido cayendo, hasta la propia familia, nuestra herida de este principio, de esta estrategia de tentación, que es la desvinculación. Dios nos ha creado, no nos ha creado solitarios, nos ha creado en comunión. Cuando el hombre deja de tener esto claro, cuando el hombre se olvida de que está en nuestro ser imagen y semejanza de Dios, vivir en comunión, y cuando busca su metro cuadrado de desvinculación, etc., fácilmente, ¿no?, se hace vulnerable a todo tipo de estrategias.
Analicemos esta crisis, veamos sus falsos pilares. El concepto individualista de la libertad frente al bien común. Hoy en día, por libertad, fijaros bien, entendemos, se dice el derecho a decidir. Esa es una expresión que una y otra vez escuchamos de muchas maneras, el derecho a decidir. Ahora estamos en el debate de la eutanasia, el derecho a decidir, cada uno, a nadie se lo obliga, que cada uno lo decida, el derecho a decidir, ¿no? Dentro de esa cultura desvinculada, llena de grandes rupturas interiores, se entiende la libertad como un mero derecho a decidir. Es casi libertad como sinónimo de libre albedrío, mientras que San Agustín definía la libertad como la capacidad de determinarnos para el bien. A ver, la libertad no puede ser hacer una cosa o su contraria. ¿Qué más da? El caso es que elijas tú. Eso es una deformación de la libertad. Eso es un mero libre albedrío. La libertad la define San Agustín como la capacidad del hombre para optar por el bien. Una libertad que en vez de optar por el bien, opta por el mal, es menos libre. Cada vez que pecamos perdimos libertad. Algunos piensan que pecar es la máxima expresión de libertad. Justo lo contrario. Cada vez que pecamos somos menos libres, somos más esclavos. Repito, la definición agustiniana de libertad es la capacidad de determinarse para el bien. Otra característica, ¿no?, de nuestro tiempo: el deseo sustituye a la voluntad. El deseo sustituye a la voluntad. La ideología de nuestro tiempo se presenta, se caracteriza por la ideología del deseo. El deseo elevado a ley, elevado a derecho. De una manera parecida, ¿no?, como un niño le cuesta renunciar a los chuches en beneficio de un plato de comida sustanciosa, así también nosotros estamos fácilmente requeridos por todo tipo de deseos, y nos hemos olvidado que para poder querer, para poder ser dueños de nuestra voluntad, es totalmente necesario el poder ser dueños de nuestros deseos. El ayer contra que habla nuestro patrono San Ignacio, el ayer contra, el ser capaz de negarnos a nosotros algunos de nuestros deseos, es el principio básico de la educación para poder tener una voluntad libre. En tercer lugar, la hegemonía de lo inmediato. San Ignacio de Loyola dice, ¿no?: en tiempos de turbación no hagas mudanza, no cambies tus opciones, no tomes decisiones cuando no estás todavía con la luz suficiente para poder caminar y discernir, ¿no? La hegemonía de lo inmediato nos hace un daño muy grande, nos hace fácilmente manipulables. La primacía de lo superfluo también es característica de nuestra sociedad. Las grandes preguntas por el sentido de la vida son sustituidas por lo perentorio y por lo trivial. En vez de preguntarnos, ¿no?, como todo hombre se hace las preguntas, como todos los hombres de todos los tiempos han hecho las grandes preguntas sobre qué pinto yo en esta vida, qué sentido tiene esta existencia, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? En vez de hacernos las grandes preguntas, lo sustituimos por objetivos absolutamente triviales y superficiales. ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Qué echan en televisión? O cosas por el estilo. Pues bien, esta es, digamos, la crisis del hombre desvinculado, al que me refería, que fácilmente es atrapado en este escenario en el que poco a poco su libertad va siendo subsumida en un pensamiento único, en unas actitudes absolutamente previsibles, en toda una estrategia de manipulación en la que fácilmente somos arrastrados a ella, ¿no? Dos ejemplos concretos, ¿no?, de cómo la libertad
ha sido devaluado completamente. Dos ejemplos de nuestro momento también, dos grandes batallas, ¿no?, en torno a las cuales hemos visualizado lo que es el verdadero concepto de libertad y la deformación de la libertad. Me refiero al aborto y a la eutanasia, y pongo un par de ejemplos. Claro, ¿sabíais que cuando Estados Unidos vence la Segunda Guerra Mundial a Japón, y al terminar esa guerra, pues pone al general MacArthur, desde el año 1947 hasta el año 1952, pues siendo el gobernador o el presidente, pues no tendría ese nombre quizás, ¿no?, pues de esa especie de nación que había sido vencida en esa guerra? Qué pocas veces nos han dicho que Estados Unidos, que MacArthur, impuso el aborto en Japón, cuando en Estados Unidos, por supuesto, no estaba permitido, hasta mucho más tarde, hasta la sentencia Roe en el año 72. Fijémonos bien en este detalle, ¿no? Un detalle que no es menor. No es menor. Alguien puede pensar que se le va a conceder a las mujeres de los derrotados más derechos que a las mujeres de los que han vencido. ¿Para alguien se puede pensar esto? A las mujeres de Japón les han concedido un derecho que las norteamericanas no tienen. Hombre, es que todo el mundo entiende que tal ley no preservaba ninguna libertad, sino que era sencillamente un control de la libertad, era un control político, era un control de la población, era un deseo de que Japón no creciese. Más tarde, años más tarde, ¿no?, 20 años más tarde, Estados Unidos, en esa confusión absoluta del concepto de libertad, acaba aprobando el aborto como una supuesta libertad, cuando ellos habían 20 años atrás utilizado ese aborto como una manera de esclavizar a una nación a la que habían vencido militarmente, ¿no? Pero qué ofuscación ha habido en el pensamiento para que 20 años más tarde uno entienda como libertad, como bien para sí mismo, aquello que había utilizado como una forma de esclavización de los vencidos, ¿no? Ha habido ahí toda una deformación progresiva. Algo parecido pasa también con este debate actual en el que estamos sobre la eutanasia. Cuando se habla cuando se refiere el derecho, el supuesto derecho a suicidarse, pues hombre, uno dice derecho a suicidarse, derecho a desesperarse, derecho a mi mal, a mi autodestrucción, ¿no? Cuando se reivindica, cuando el hombre hace una reivindicación, ¿no?, de su propia destrucción, es cuando vemos hasta qué punto hemos deformado completamente el concepto de la libertad por haberla desvinculado. Un chiste de Forges que no tenía desperdicio, en el que él decía, ¿no?, soy libre de elegir la petrolera que me time, el político que me engañe, el banco que abuse de mí, soy libre. Decía, insisto, soy libre, ¿no? Era una crítica, obviamente, hacia una libertad que en el fondo se traducía en una autodestrucción. Creo que estos dos ejemplos emblemáticos, que son como una pinza de la desesperanza, el aborto y la eutanasia, son el ejemplo máximo de hasta qué punto el hombre desvinculado se ha introducido en camino de destrucción. Y bien, sin duda alguna también añadiría un tema importante, ¿no? Un tema importante, que es el de la desesperanza. El hombre desvinculado ha llegado a no tener deseo de entregar la vida, de dar la vida. El gran suicidio demográfico que padece Occidente es también una consecuencia de la desvinculación. Es una consecuencia inmediata. A mí no me importa lo que pase después. Conmigo que el último que se trague la llave y que apague la luz. No tengo conciencia de que yo tenga que aportar nada a la siguiente generación. Hay
Hay, por lo tanto, una fotografía muy clave, muy clara, de que el hombre desvinculado es aquel que no da vida. En el fondo, él no ha entendido que es hijo de, y por lo tanto no siente la llamada a ser padre o madre de. Es el hombre desvinculado. El hombre que no reconoce la paternidad y la maternidad como la fuente de su felicidad y por lo tanto no se siente llamado a transmitir la vida. La familia es la respuesta. La familia es la respuesta. Sin duda alguna estamos ante un gran reto en el que ante esta desvinculación solamente la familia nos puede reestructurar, solamente la familia nos puede redescubrir nuestra vocación originaria a la vida en comunión. Soy porque he sido amado. Existo porque he sido querido. En la familia hemos aprendido a ser queridos incondicionalmente. Somos queridos mucho más allá de nuestras capacidades, de nuestras cualidades. Somos queridos sencillamente por el hecho de ser hijos. La experiencia del amor incondicional es la que se recibe en el seno de la familia. Sin esa experiencia de amor incondicional, el hombre está lleno de heridas. Y precisamente la proliferación de heridas afectivas que caracterizan a Occidente en este momento ha nacido de la crisis de la familia. Al mismo tiempo, la verdadera solidaridad la hemos aprendido en el seno de la familia. En la familia hemos aprendido a ser austeros, a compartir las cosas, a saber que ese sentido de propiedad privada es relativo, porque los bienes que tenemos son de todos nosotros y los compartimos. En la familia hemos aprendido la preferencia, la opción por los débiles. Cuando hemos tenido a un hermano especialmente débil, hemos aprendido, como desde el primer momento nos han dicho, cuida de tu hermano. Toda la familia ha sido capaz de cambiar su agenda, sus horarios, sus prioridades, para volcarse todos en quien estaba enfermo. Y si alguien estaba enfermo en la familia, no teníamos ningún empacho en cambiar los planes de vacaciones, lo que fuese, porque toda la familia se configuraba siempre al servicio del más débil. Así lo hemos aprendido, inconscientemente lo hemos aprendido. En la familia hemos aprendido a amar la tradición, a recibir la tradición, a sentirnos orgullosos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, a darnos cuenta de que somos lo que somos porque hemos podido subirnos sobre los hombros de los que nos han precedido. Hemos aprendido a responder a esa absurda soberbia de pensar que la vida comienza conmigo. Nos ha gustado conocer la historia de nuestros antepasados porque hemos sabido, hemos conocido del gran valor de la tradición que nos vincula. La familia también es la que nos ha ayudado a abrirnos a la trascendencia. Cuando uno ha tenido la experiencia de decir, ¿no? Lo que pasa en esta casa es, lo que yo he vivido en la familia es demasiado grande para que haya nacido de nosotros. Esto que hemos vivido en la familia, esta experiencia de amarnos y querernos tanto, esto ha tenido que venir del cielo. Recuerdo, permitidme que os comparta una anécdota. Recuerdo que dando una tarde de ejercicios espirituales en el seminario de Guadalajara, en México, que era un seminario que sería envidia de cualquier obispo de Europa, porque madre mía, un nuevo seminario, ¿no? De multitud de chicos, ¿no? Yo, según los iba recibiendo, enseguida me di cuenta que aquellos chicos, aquel seminario tan numeroso, se explicaba primero por las familias fuertes y por los mártires también, por los mártires de la persecución
de los cristeros. Eran los dos elementos que explicaban aquello. Recuerdo cuando un chico se presentó ahí en la habitación con una fotografía antiquísima en la que pues, un soldado tenía dos cabezas que habían guillotinado, agarradas cada una en una mano por los pelos, ¿no? Dos cabezas guillotinadas, y me enseñó una de ellas y me dijo: este es mi tatarabuelo, una de las cabezas guillotinadas. Y claro, el nieto o tataranieto, que no recuerdo bien, pues era descendiente de mártires. Obviamente estaba vinculado a esa historia, estaba fuertemente vinculado a ella, ¿no? Bueno, pues a uno de esos chicos me decía, bueno, pues que había vivido una experiencia familiar de admirar el amor de sus padres, que para él la admiración que había sentido hacia la vocación familiar matrimonial era maravillosa, y el pobre sentía un cierto escrúpulo de habiendo tenido pues, una referencia tan bella en la vocación matrimonial, tenía escrúpulo de tener él vocación para ser sacerdote, como si no hubiese apreciado suficientemente la vocación de sus padres al matrimonio. No, le dije: no, tranquilo, lo que me daría a mí miedo sería que tú tuvieses vocación al sacerdote y que hubieses visto una experiencia, que estuvieses huyendo, ¿no?, de la experiencia matrimonial desastrosa de tus padres. Eso me daría miedo, ¿no? Eso me daría miedo. Sin embargo, la vocación matrimonial es fecunda, da luz todo tipo de vocaciones, porque en el fondo nos enseña a dar la vida. Uno aprende en el seno de la familia que la vida no es para retenerla, que es para darla, que no nos poseemos en propiedad, que hemos nacido para entregar nuestra vida. Por eso la vida familiar es fuente de todas las vocaciones. Y así podríamos ir poniendo muchos ejemplos más, ¿no? Pero lo que está claro es que, como decía Chesterton, ¿no?, decía él que una familia fuerte es como un estado independiente, o sea, que no le afecta fácilmente lo que ocurra más allá de las fronteras. Claro que también es verdad que los virus pasan las fronteras, ¿no?, que nos lo digan a nosotros ya. Los virus pasan las fronteras, sí, pero obviamente una familia fuerte tiene una capacidad, ¿no?, de poner una frontera ante la mentalidad mundana de una manera muy potente, muy potente. Por lo tanto, tengamos en cuenta, ¿no?, y sigo citando a Chesterton, que tanto el capitalismo como el marxismo han estado siempre en guerra con la familia, porque ellos prefieren tener como interlocutor al individuo desvinculado, que es mucho más fácilmente manipulable. Y no solo por eso de que, claro, no solo por eso de que viviendo en familia somos mucho más austeros, eso es verdad, siempre se ha dicho, ¿no?, que donde comen 3 comen 4, donde comen 4 comen 5, no solo me refiero a eso, ¿no?, a la austeridad que da la vida en comunidad, no, me refiero al criterio crítico también, ¿no?, frente a los que nos gobiernan. El capitalismo, al igual que el marxismo, tiene el deseo de tener como interlocutor a individuos que son fácilmente víctimas, porque son átomos, y fácilmente quedamos como desvalidos ante la cultura dominante. Los hombres solos y divididos son débiles. No somos conscientes del bien espiritual que estamos recibiendo por el hecho de que ahora vamos a ir a casa y allí tenemos un vínculo que nos protege en muchas situaciones. La vinculación es básica y necesaria. Por eso también es tan importante las amistades. La amistad fuerte es muy importante. Y ojo, no solo está en crisis la familia, también está en crisis las amistades. Amistades fuertes, amistades vinculadas. Las culturas y los países, ¿no?, que históricamente han sido más enérgicos y resistentes han sido aquellos que han tenido familias fuertes. Y es básico, por lo tanto, ¿no?, mantener la familia intacta.
porque es el gran refugio, el gran baluarte de la libertad. El gran baluarte de la libertad. En torno a la familia y a la vida, como decía San Juan Pablo II, ¿no?, se libra el combate fundamental por la dignidad del hombre. Por lo tanto, diría, esta es la clave. Fijaros, hay una familia fuerte, es aquella que se caracteriza por mostrar al hombre todos los vínculos, su vínculo con Dios, su vínculo con sus hermanos, su vínculo con su padre, su vínculo con su madre, el vínculo entre el amor y la verdad. Porque en esa desvinculación de nuestra cultura hemos llegado a desvincular el amor y la verdad. Hemos llegado a desvincular el sentimiento y la razón, que quizás es el culmen de la desvinculación. Existe un emotivismo tóxico que caracteriza nuestra cultura y que nos hace fácilmente manipulables. Pues bien, el emotivismo se suele presentar al hombre desvinculado como, claro, pues, como se siente solo, pues, como algo empático. Algo empático es tocarle sus emociones, tocarle sus sentimientos para así sentirle atrapado, desvinculando totalmente ello de la verdad. Sin embargo, en la familia se vincula, se integra plenamente el amor y la verdad. El amor que nos lleva a querernos, y es un querernos que no solamente es consolarnos, sino mostrarnos la verdad. En la verdad, en la familia es donde nos corregimos. Solamente en muy pocos lugares más se practica la corrección fraterna en el seno de la familia, porque la verdad y el amor no están desvinculados. Todo lo contrario, solamente donde hay verdad se ama, y solamente donde hay amor se dice la verdad. Frente a esta desvinculación de amor, de verdad, frente a esta carencia de racionalidad y esta especie de imperio del emotivismo tóxico que impera en nuestra cultura, la familia se presenta como lugar de la integración, de la unidad interior, como el sitio, como el ámbito en el que crece el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Os voy a concluir leyendo dos textos del Papa Benedicto. Uno de ellos es del libro Naturaleza y Grandeza del Amor, y dice: es urgente redescubrir una alianza que siempre ha sido fecunda cuando se le ha respetado. En esa alianza ocupan el primer plano la razón y el amor. Un maestro tan agudo como Guillermo de Santiago escribió palabras que siguen siendo profundamente válidas también para nuestro tiempo. Si la razón instruye al amor y el amor ilumina la razón, si la razón se convierte en amor y el amor se mantiene dentro de los confines de la razón, entonces ambos pueden hacer algo grande. Tal cosa acontece en el corazón de la familia, donde solamente en ella la verdad y el amor están plenamente unidos. Porque el programa del cristianismo, dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est, en el número 31, dice que el programa del cristiano es un corazón que ve. Fijaros, dice eso. Un corazón que ve. La familia no solo nos amamos, sino que vemos la verdad. Descubrimos la verdad moral que Dios nos está iluminando. Un corazón que ve. No creamos en el amor ciego. Cuando, por ejemplo, hoy en día de una manera romántica no se ensalza el amor, pero en detrimento del matrimonio. Eso tiene mucho que ver con el corazón.
con el amor ciego o con el sentimentalismo ciego. El programa del cristiano es un corazón que ve el proyecto de Dios, ve la llamada a la santidad, ve cuál es el camino de educación de los hijos, que ve. Esto es la familia, es un corazón que ve, es una verdad que es transmitida en el amor, solamente así puede serlo, ¿no? Pues bien, queridos hermanos, la familia, baluarte de libertad, es el tema que he querido un poco compartir con vosotros. Os invito a que en ese tiempo de Cuaresma en el que estamos, pensemos en nuestra familia, y cuando pensemos en nuestra conversión entendamos que la conversión a la que estamos llamados cada uno de nosotros no es una conversión individual, igual que decimos conversión personal y conversión pastoral, también existe conversión familiar. Convertirnos a la vida de la familia, mortificar nuestra tendencia a la desvinculación, porque existen tendencias en nosotros que son a desvincularnos, a buscar, a veces uno parece que para él el descanso, cuando uno ve que su deseo de descansar es el de desvincularse, tiene que tener, se le tienen que encender las luces rojas de alerta, ¿no? No, nuestro descanso no es la desvinculación. Nuestro descanso es descansar en el corazón de Cristo. Nuestro descanso es la comunión de la familia. Vamos a pedir esa conversión familiar en el seno de nuestro corazón, no nunca una conversión personal, una conversión familiar, para que nuestro corazón sea un corazón en comunión con el proyecto de Dios y con la familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.